Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un miércoles más de su programa Puntos de Vista, el espacio donde escuchamos, cuestionamos y reflexionamos sobre los temas que nos interesan como sociedad. Principalmente este programa se ha dedicado a cuestionar todo el proceso de la reforma del Poder Judicial y analizar lo que, explicar a la gente lo que el Poder Judicial era y en lo que se va a convertir. Hoy para esto nos acompaña, le agradecemos mucho al magistrado de circuito en retiro, Luis Vega Ramírez. Él es integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la que se conoce como la JUFED, y como tal ha alzado muchísimo la voz en distintos medios para pues dar su opinión respecto de y su análisis respecto de lo que ha implicado esta reforma judicial. En ese contexto, recientemente publicó un artículo sobre la extinción del Consejo de la Judicatura Federal. Magistrado, ¿cómo está? Muy agradecido y muy honrado por permitirme participar en su programa, maestra Montserrat de Alba, que realmente la felicito por estar impulsando la publicidad y sobre todo la reflexión y el análisis de los grandes problemas que tenemos en el país en el ámbito de la administración de justicia y que pues es un tema que nos va a impactar a todos. Pareciera que esto fuera únicamente tema de quienes trabajamos en el Poder Judicial de la Federación, de quienes integran al Consejo de la Judicatura, a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Electoral, pero en realidad a quienes afecta es a los ciudadanos, a las personas que de alguna manera acuden a los órganos jurisdiccionales en búsqueda de justicia, a través sobre todo del juicio de amparo, que es este medio fundamental, creación del genio jurídico mexicano que protege los derechos de las personas. Pero incluso, y esto es bien relevante señalarlo, no solamente protege a quienes acuden ante los órganos jurisdiccionales, protege a quienes no acuden a los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque a través del juicio de amparo, a través de la existencia del Poder Judicial de la Federación en sus órganos diversos, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los plenos regionales, los juzgados de distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se crea todo un entramado que permite la estabilidad social, que permite que todas las personas tengan certeza de sus derechos, aun cuando estos no hayan sido violados. Entonces, el Poder Judicial ejerce siempre también una función de estabilidad social y de prevención de violaciones de derechos fundamentales, porque las autoridades se mueven, actúan dentro de los márgenes que esta Constitución y las leyes secundarias generan, así como los tratados internacionales en relación con nuestros derechos humanos, para que todas las autoridades actúen dentro del marco de sus facultades y todos los particulares puedan hacer todo aquello que no les está prohibido. Entonces, es de capital importancia entender que desmantelar el Poder Judicial es también un atentado directo, no solo a las estructuras democráticas, al Estado de Derecho, a la división de poderes, sino sobre todo a los derechos de las personas, al derecho de cada uno de los ciudadanos. Y esto es lo grave, lo lamentable y lo que quizá no se ha entendido. El Poder Judicial es como un ángel de la guarda de nuestra jurídica compañía que nos está evitando el quiebre del Estado de Derecho en relación con los derechos de las personas. Por eso es que es un tema que a todos nos debe interesar y agradezco mucho, maestra Montserrat, esta invitación para platicar y reflexionar sobre los temas que hoy nos están realmente interesando y preocupando en este universo en el que pues el régimen está atentando contra la división de poderes con el objeto de concentrar en una sola persona, que es la presidencia de la República, todos los poderes.
ya se ha adueñado plenamente del poder legislativo, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y ahora ya también desmantelando el poder judicial, y como ya de manera pública se ha dicho, es para tener jueces a modo, jueces que velen por el statu quo impuesto por esta denominada cuarta transformación, pero que está desvinculada con la protección de los derechos fundamentales, que es la bandera de la independencia judicial. Así es, ahorita que usted comentaba lo del ángel de la guardia judicial, en todo este proceso que hemos vivido ya ahorita el 19 de agosto pasado se cumplió un año de que las personas que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación salimos a las calles y tratábamos de llegar a la gente y explicarles, porque un gran problema tiene que ver con que justamente como el Poder Judicial no es un poder político, mucha gente ni siquiera sabía para qué servía el Poder Judicial de la Federación. Y es verdad que existen estas teorías de la relatividad de las sentencias de Mariano Otero en relación con el juicio de amparo, pero lo que también es cierto es que esas sentencias generaban precedentes, generaban formas para reformar la ley. Muchas leyes en México se reformaron con base en jurisprudencias de la Suprema Corte. Muchos derechos de las mujeres, de los grupos vulnerables, se han logrado porque primero la Suprema Corte en varias vías conoció de estos asuntos y fijó el precedente y exigió a las autoridades que hicieran un cambio que, si en este caso era para las personas en el juicio, al final terminaba permeando a toda la sociedad y pues tal vez mucha gente se vio beneficiada en muchas ocasiones por el Poder Judicial de la Federación y ni siquiera lo sabían. En relación con su artículo de la extinción del Consejo de la Judicatura Federal, otra cosa que la gente desconoce es pues cómo nos regulábamos en el Poder Judicial de la Federación. Les están vendiendo que el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina son novedades, pues cuando en realidad ya existía un órgano que se encargaba de la disciplina dentro del Poder Judicial de la Federación, un órgano que se encargaba de toda la organización. ¿Le puede usted explicar a nuestra audiencia qué era el Consejo de la Judicatura Federal? Muchas gracias, con mucho gusto. Y no dejo de reconocer que se acaba de cumplir este año de la lucha iniciada por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y luego el 21 nos adherimos todos los titulares, jueces y magistrados a este paro nacional con el objeto no de detener la justicia, porque se siguieron atendiendo los casos urgentes, sino visibilizar a la sociedad la gravedad de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasaría si todos los médicos del país cierran todos los hospitales y solamente dejaran para urgencias? Pues habría evidentemente una implicación gravísima para toda la población. Algo quisimos hacer así, pero lamentablemente el discurso oficialista en contra del Poder Judicial, basado en esta bandera de la corrupción nunca probada, es que generó demasiadas, digamos, anuencias, por ignorancia, porque no se sabe cómo se trabaja en el Poder Judicial de la Federación. Y justamente el tema de la corrupción, nunca nadie presentó pruebas suficientes, ni siquiera las elementales, para poder acreditar la corrupción. Y ahí es donde incide el Consejo de la Judicatura Federal. En 1994 se reforma la Constitución y se crea el Consejo de la Judicatura Federal y se le otorgan facultades para el efecto de que pueda encargarse de la vigilancia, la disciplina del Poder Judicial de la Federación, de cada uno de los jueces y magistrados, de las juezas y magistradas, para revisar no solamente su actuación en términos de su desempeño judicial, para revisar cuántos asuntos ingresan, cuántos asuntos egresan estadísticamente, sino cuántos asuntos emite resoluciones trascendentes, en cuáles de ellos ha tenido confirmación de los tribunales superiores, sino también la conducta personal.
Es decir, cómo se dirigía con su personal, si lo trataba con respeto, si no había presiones laborales o incluso sexuales, si no había corrupción en el estricto sentido de la palabra, que es dádivas o recibir o exigir dádivas para resolver en tal o cual sentido. El Consejo de la Judicatura tiene toda una estructura administrativa para el efecto de vigilar el desempeño y actuación y conducta de los jueces y magistrados, de las juezas y magistradas, con procedimientos a través de los cuales va dando cuenta de este desenvolvimiento. ¿Por qué? Porque les exige informes circunstanciados, hay visitas físicas ordinarias y extraordinarias para vigilar que realmente se cumplan con los estándares que el propio Consejo ha determinado para el funcionamiento de los órganos, sino también los estándares propuestos por la propia ley, las leyes procesales, los plazos, los términos, la calidad de las resoluciones, la argumentación jurídica que se emite, etcétera. Entonces, sí había o hay todavía hasta que no se cree este órgano de administración judicial, o el Tribunal de Disciplina Judicial, un seguimiento y también una vigilancia sobre la evolución patrimonial de cada uno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación a través de la presentación de las declaraciones patrimoniales que nos exigían cada año. De tal manera que esto de la corrupción es un mito, es un cuento que fue creado a través de una narrativa oficialista para justificar lo injustificable, porque era una especie de el lobo, ahí viene el lobo, pero ese lobo de la corrupción no existió nunca. Tan es así que jamás lograron acreditarlo y se les cuestionó a los legisladores, se les fue a presentar los números y se les fue a decir, miren, estos son los datos que tenemos. Sí ha habido iniciación de procedimientos administrativos en contra de jueces y magistrados, de juezas y magistradas. Y aquí están cómo se han venido desahogando. Y aquí está la lista de los que han sido sancionados y cuáles son los tipos de sanción, desde la amonestación privada, amonestación pública, suspensión, destitución e inhabilitación. De tal manera que esto del cuento del que la corrupción era generalizada y que todos estaban resolviendo en favor de intereses particulares muy poderosos, esto nunca fue acreditado, fue dicho, fue simplemente un discurso desde el púlpito presidencial cada semana, o cada día, perdón. Inclusive el Consejo de la Judicatura, entre sus funciones, al vigilar, al establecer la disciplina, la administración, la carrera judicial, todos esos elementos son elementos de la independencia judicial. Es decir, el Consejo de la Judicatura Federal, al ejercer sus funciones, está protegiendo la independencia judicial. ¿Por qué? Porque va a impedir que otros órganos fuera del Poder Judicial, que otras autoridades, que otros intereses, que otros órdenes de poder puedan incidir en las decisiones de los jueces. Se integró inclusive un comité de independencia judicial y otro de ética judicial para el efecto de vigilar y ver que no se estuviera atacando a los jueces por sus resoluciones. Las resoluciones tenían que estar emitidas conforme a la ley, conforme a la Constitución, conforme a los tratados internacionales, pero también conforme con la lógica, conforme con la argumentación jurídica, de tal manera que no había manera de que se ejercieran actos de corrupción de manera tan impune como generalizadamente se nos ataca. Entonces, el Poder Judicial de la Federación contaba con un órgano suficientemente poderoso desde el punto de vista normativo, procedimental y administrativo para conocer y resolver sobre temas de corrupción
o de cualquier otra causa de responsabilidad administrativa. De tal manera que hoy la conclusión del Poder Judicial de la Federación, perdón, del Consejo de la Judicatura Federal, bueno, y digo del Poder Judicial de la Federación, porque sí es cierto, se está destruyendo el Poder Judicial de la Federación, y con la conclusión del Consejo de la Judicatura Federal se da un golpe muy fuerte a la independencia judicial. ¿Por qué razón? Porque va a ser sustituido por dos órganos, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Este Tribunal de Disciplina Judicial, en principio, está integrado por personas que fueron electas popularmente y que aparecieron en los acordeones, que hoy sabemos que esos acordeones sí vincularon, sí guiaron a la población para elegir a determinados perfiles. Es decir, no hubo libertad plena de la gente para votar. Votó porque no había más guía que estos acordeones oficialistas que dieron como consecuencia el gane, el triunfo de estas personas. Ahora, ¿quiénes son estas personas? También habría que ver. Son los que conforman ahora también el Consejo de la Judicatura Federal, que representan los intereses de la 4T. Y voy a decir los nombres. El consejero Bernardo Batis, la consejera Celia Maya, la consejera Verónica de Gives. Entonces, ellos tres pasan automáticamente al Tribunal de Disciplina Judicial. Es decir, ya van precargados con la ideología que los ha venido respaldando y que ellos están publicando. Todo el tiempo dicen que están de acuerdo con la 4T. Ahora, ¿qué va a pasar? Veamos. Se dice hoy que los jueces no tienen casi capacidad para interpretar, que tienen que resolver literalmente. Ahora bien, el Tribunal de Disciplina Judicial lo que le va a interesar es que los jueces no resuelvan en contra del interés público. Y el interés público es el interés del régimen, el interés de la 4T, el interés del gobierno. Porque justamente las decisiones de los jueces y magistrados, de las juezas y magistradas, que generaron esta animadversión oficialista, fueron aquellas que detuvieron las magnas obras del Obradorato, el Tren Maya, el aeropuerto y tantas otras obras que estuvieron por allí pues detenidas, y decisiones del gobierno en general, porque se consideraban inconstitucionales. Entonces, hoy tenemos ese grave riesgo. Los jueces y magistrados ya no van a poder de manera independiente resolver en casos de que haya algún interés del régimen. Van a resolver conforme a los intereses del régimen, aún violando los derechos de las personas. Y eso es lo grave. Se está anunciando desde ahora. Esto que venimos diciendo no es porque seamos oposición, no es porque estemos en contra del gobierno. Necesitamos un gobierno, necesitamos quien ejerza el poder público. Por eso cedimos nuestra soberanía personal para crear este gran poder público, para que nos gobiernen, pero que nos gobiernen con miras al bien común, no al bien de quienes están ejerciendo el poder en el régimen. Y los jueces somos los que vigilamos que los derechos de las personas estén protegidos. Entonces, bajo esa perspectiva, es que el Poder Judicial de la Federación ya no será garante de los derechos de las personas, por más que el artículo primero constitucional establezca la obligación de todas las autoridades de proteger, respetar, promover, garantizar los derechos fundamentales de las personas, porque ahora tendrán jueces que no van a resolver conforme al artículo primero de la Constitución, sino van a resolver
con base en el temor que se genere con motivo de una posible sanción derivada del Tribunal de Disciplina Judicial. A este panorama hay que agregar quiénes son los nuevos jueces y magistrados, las nuevas juezas y magistradas, que ahora fueron electas popularmente, sin atender a sus capacidades teóricas, administrativas, jurisdiccionales, sino bastaba tener licenciatura en Derecho, un mínimo de 8, ¿no? Y 5 cartas de recomendación. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que evidentemente la plantilla de juzgadores no tiene experiencia en general. Hay sus excepciones muy respetables, pero en general no. Entonces, súmele inexperiencia más presión por parte del Tribunal de Disciplina Judicial y la presión adicional que va a generar los otros órganos de poder, me refiero al legislativo y desde luego al ejecutivo. Entonces, esa es la gravedad que yo estaba señalando en este pequeño artículo, en donde hago notar estos riesgos. ¿Y por qué los hago notar? Porque esto es un testimonio de que hay personas que estamos en contra de lo que está ocurriendo, de la manera en que está ocurriendo. ¿Requeríamos reformas? Sí, porque todo requiere reformas. Todo se puede mejorar. No hay nada que ya esté acabado y concluido y que diga esto ya es perfecto, sino todo se puede reformar. Pero bueno, el propio Consejo de la Judicatura emitió en junio de 2024 el acuerdo general que establece todas las medidas para la conclusión de este órgano y la recepción de la Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración judicial. Al respecto, quiero nada más apuntar que hay mucha inquietud en la opinión pública porque dicen que a partir del día 1 de septiembre ya no vamos a tener al órgano de administración judicial. ¿Por qué? Pues porque no habrá sido designado. A ver, el Tribunal de Disciplina Judicial está designado por voto popular, como ya lo he comentado. Pero el órgano de administración judicial, ese no. Y esa es una de las cuestiones que han sido señaladas, que también debió, por congruencia, ser designados por voto popular. Pero resulta que no. Aquí va a ser nombrado, está integrado por 5 personas. De estas 5 personas, 3 las va a designar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, otro por el Senado y otro por la Presidencia de la República. Entonces, más político no podría ser. ¿Por qué no lo designaron por voto popular? Se dice que no, porque se requieren habilidades técnico-administrativas y conocimientos y experiencia para poder llevar a buen puerto esta administración del Poder Judicial, porque se trata de cuestiones de carácter presupuestal y administrativo. Ajá. Y ese mismo criterio no lo aplicaron para el resto de los jueces y magistrados, con los que rompieron ya la carrera judicial. La carrera judicial justamente permitía que solamente a través de la meritocracia, de la antigüedad, de ir generando cursos, actualizaciones, especializaciones y además participando en concursos muy estrictos para poder llegar a ser jueces o magistrados. Y ahora también, pues desde oficiales, secretarios, actuarios, etcétera. Todo eso se rompió. La carrera judicial ahora concluye con los secretarios. ¿Por qué? Porque el juez y magistrados van a ser electos popularmente. Y esto ha sido, dicen que han democratizado al Poder Judicial. A ver, es que no se puede democratizar todo. Ya en los medios y las redes sociales han puesto el ejemplo del piloto. A ver, entre los pasajeros vamos a elegir a quién va a ser el piloto. Pues no, eso no es posible. O el cardiólogo, no es posible. Hay funciones de carácter técnico que es insustituible que sea una persona capacitada técnicamente, con conocimientos, con experiencia, con antigüedad,
para poderlo hacer, ¿no? Pero bueno, estamos en esas condiciones. Claro, y es curioso que además quienes lideran toda esta transformación que le llaman, nunca ocultan sus intenciones. El presidente del Senado afirma públicamente que no escuchan en los foros si es algo con lo que no están de acuerdo. Y en lo que decía de que ya no habrá justicia para la gente, hay un video que anda circulando en las redes de la señora Lenia Batres, en donde dice que la Suprema Corte solía tener una mala costumbre de favorecer particulares por encima de los intereses del Estado, y anuncia pues que eso ya se va a acabar. Y en fin, bueno, nos podríamos seguir aquí también esta desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, además de que está generando incertidumbre en la sociedad, pues en la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación está generando una muy alta incertidumbre, pues para nosotros laboralmente el Consejo de la Judicatura Federal era nuestro patrón en términos laborales, y pues estamos en total incertidumbre en la base trabajadora también. Pero pues bueno, aquí con esto ya vamos a culminar. Magistrado, agradezco muchísimo su participación, toda esta explicación que le dio a la audiencia, muy valiosa, y pues recuerden que la reflexión empieza cuando comenzamos a escuchar diferentes puntos de vista. Agradezco su presencia, y al público nos vemos el siguiente miércoles de Puntos de Vista. Muchísimas gracias, magistrado.